cada quien, de atrás hacia adelante. Juan, capítulo 21. Jesús se aparece por tercera vez a sus discípulos. Ya se les había aparecido 2 veces y esta es la tercera vez. Juan, capítulo 21, versículo 1 y 2. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió, no. Él les dijo, echad la red a la derecha y a la de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿es el Señor Simón Pedro? Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas como más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos
que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. 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 Vamos a orar, vamos a ir a Dios. Padre, nos ponemos en sus manos para que usted, por medio de su palabra, nos ayude a entender y a comprender qué es lo que nos enseña este capítulo. Sabemos y reconocemos que usted tiene el control de todo y nos ponemos en sus manos para que usted haga su obra en esta hermosa noche en la cual usted nos ha traído con bien. Así le damos gracias por este privilegio de estar delante de su presencia y escuchar su hermosa palabra. Le pedimos que nos dé entendimiento y que al salir de este lugar salgamos glorificando su nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hemos leído el capítulo 21. Es el último capítulo del Evangelio de Juan. Yo le he puesto como tema: el Cristo resucitado sigue cuidando de su iglesia. Después de haber resucitado, Jesucristo se aparece nuevamente a sus discípulos. En este capítulo encontramos tres grandes enseñanzas. La primera es que Jesús provee para los suyos. La segunda es que Jesús restaura al creyente que ha caído. Y la tercera es que Jesús llama a seguirle hasta el final. El punto número 1 es que Jesús se manifiesta a sus discípulos. Aquí vemos que cuando Jesús se le apareció las primeras veces, o antes de que Jesús fuera crucificado, ya les había dado mandamiento a los discípulos a que esperaran la venida del Espíritu Santo en Jerusalén. Pero estamos viendo aquí en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 3, dice la Escritura que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Y ahí habla de los discípulos, los nombres de todos los discípulos. Pero vamos a ver algo que Pedro hizo. Acuérdense que estamos viendo que Jesús tiene cuidado de su iglesia. El primer punto vamos a ver es que Jesús provee para los suyos, a pesar de que ya había muerto, pero se sigue manifestando todavía en la tierra. Acuérdense que estuvo todavía ciertos días en la tierra donde se manifestó todavía a los discípulos. Y aquí vamos a ver algo tan importante que los discípulos estaban haciendo. Pedro dijo: voy a pescar. Y los demás también respondieron igualmente, dijeron: bueno, pues vamos, te acompañamos. También nosotros iremos contigo a pescar. Pescar no era pecado. Era su antiguo juicio de estos discípulos. Sin embargo, se dejaron guiar por su intención. Pues vamos a pescar. Dice la Escritura que trabajaron toda la noche, aventaron las redes para un lado, para el otro. ¿Y qué pasó? No pescaron nada. Pero cuando Jesús murió, o antes de morir, Él les decía: vayan a Jerusalén y ahí esperen la venida del Espíritu Santo. Ellos, en vez de ir a lo que Jesús les había dicho, pues agarraron otro rumbo. A lo mejor pensaban que estaban solos. El día de hoy nosotros como cristianos sabemos que Jesús está con nosotros hasta el último día, porque Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el último día. Nosotros lo podemos entender bien claro. Todavía no llegaba el Espíritu Santo a los apóstoles, porque el Espíritu Santo les iba a recordar todas las palabras de Cristo.
Pero ellos se sentían solos. Regresaron a su antiguo trabajo, a pescar. Pero Pedro se va a pescar y se lleva a sus amigos, a los discípulos. Pero regresaron con las manos vacías. Lo que podemos ver aquí, sabemos que Jesús tiene el control de todo. En ocasiones anteriores, cuando Jesús andaba con ellos, cuando Jesús los llamó, ¿se acuerdan? Que andaban pescando, pero también no habían pescado nada. Y Jesús les dijo, volver a echar las redes. ¿Y qué dijo Simón? Dijo, en tu nombre voy a volver a echar las redes. ¿Y qué sucedió? Hubo una pesca milagrosa. Aquí lo que podemos ver es que Simón y los discípulos, yo pienso que se les olvidó lo que Jesús les había enseñado. Ellos fueron a pescar y regresaron con las manos vacías. No se pudieron haber acordado lo que Jesús les había enseñado. No pusieron primeramente a Dios o no oraron para decir, bueno, vamos a orar y luego vamos a ir a pescar, sino que tomó una decisión en la cual regresó con las manos vacías. Bueno, el ejemplo que podemos ver aquí es que a veces nosotros tomamos decisiones las cuales no ponemos primeramente a Dios. Y a veces hacemos algo sin poner primeramente a Dios y a veces regresamos con las manos vacías o nos pasa alguna consecuencia. Por ejemplo, en las mañanas que nos levantamos, debemos darle gracias a Dios, ponernos en oración en sus manos. Pero hay veces que no lo hacemos por las carreras o por X cosa y se nos poncha la llanta en el camino. Y luego no hay nadie que nos auxilie. Pero al día de hoy sabemos que Cristo está con nosotros. Aquí Pedro no puso en primer lugar a Dios, sabiendo que Jesús ya anteriormente le había dicho, echa otra vez las redes. Pero Pedro dijo, bueno, en tu nombre voy a echar las redes. Pero aquí no, aquí estos hombres se aventaron, como dice, a la aventura. ¿Y qué recogieron? Nada. Nada. Bueno, lo que nosotros podemos aprender es que Pedro tomó una decisión basada en su propio criterio, de ir a pescar, y lo siguieron los demás. Los resultados fueron que no pescaron nada. Pero dice el versículo 1 que Jesús se manifestó en la mañana. O sea, Jesús, acuérdense que Él tiene el control de todo. Jesús lo estaba mirando todo porque Él estaba a la orilla. Mientras que ellos pescaban, Jesús estaba a la orilla, dice la Escritura. Cuando nos pasa algo, aunque a veces se nos olvida orar, siempre debemos recordar que Jesús está al control de todo. Pero a veces en la consecuencia, a veces como seres humanos explotamos y se nos olvida que Jesús tiene el control. Si se nos ponchó la llanta, bueno, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues voy a orar para que Dios me ayude o mande a alguien o empezar a llamar, pero que se haga conforme a la voluntad de Dios. Bueno, la pregunta para el día de hoy de nosotros es que nosotros debemos de poner atención a lo que Jesús nos manda. Jesús, bueno, en Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice que nosotros debíamos de poner nuestra confianza en Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice, en todos tus caminos. Dice, y Él enderezará tus veredas. Lo que podemos ver aquí, que Simón y los discípulos no pusieron en primer lugar cuando fueron a pescar, no pusieron en primer lugar a Dios o a Cristo.
a pesar de que ya Cristo se había manifestado en ellos anteriormente en una pesca igual. Pero también podemos ver que a veces las decisiones personales también pueden afectar a otros. Los demás discípulos, ¿qué dijeron? Pues también vamos contigo. Bueno, lo que podemos aprender aquí es que todo creyente influye en alguien. Un padre influye en su familia, un pastor influye en la iglesia, un líder influye en quienes lo siguen. Debemos de tener cuidado, debemos siempre poner a Dios antes de tomar nuestras acciones. Sabemos al día de hoy que Dios o Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Él tiene cuidado de nosotros. La pregunta sería que a veces nosotros tomamos direcciones equivocadas. Y cuando tomamos direcciones equivocadas sin poner primeramente a Dios, regresamos con las manos vacías. Aquella noche no pescaron nada, trabajaron toda la noche, y a pesar de que eran hombres que conocían el mar, que conocían la pesca, tenían experiencia, ellos sabían cuando era bueno para ir a pescar, cuando no era bueno. Pero ¿qué pasó? Jesús nos está dando una lección de poner primeramente a Él en todas las cosas que nosotros vayamos a hacer. Porque ellos lo sabían todo, eran pescadores buenos, por eso Jesús los escogió. Bueno, no todo esfuerzo produce fruto. Podemos trabajar mucho y aún así estar fuera de la voluntad de Dios. A veces trabajamos más sin poner primero a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Juan 15:5 dice que separados de mí, nada podéis hacer. El cristiano, para todo, debe de poner a Cristo en primer lugar. Para todo. Aquí el problema no era la pesca. El problema era hacerlo sin depender de Cristo. Y a veces así nos pasa el día de hoy. Actuamos sin poner primeramente a Dios en primer lugar. ¿Y qué pasa? Hay consecuencias o regresamos con las manos vacías. Ese es el primer punto. El primer punto es que Jesús todavía tiene cuidado de su iglesia. Pues nosotros somos la iglesia. Jesús todavía tiene cuidado de su iglesia. En los versículos que siguen, Jesús dice que se aparece en la orilla. Ya estaba amaneciendo y Jesús dice en Juan 21, versículo 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. ¿Por qué? Porque la pesca había fracasado. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Todavía era una distancia muy larga para que la barca llegara a la tierra. Por eso Pedro se quitó la ropa, se echó al mar y fue nadando hacia la orilla. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? ¿O qué enseñanza podemos ver? Fueron 3 enseñanzas las que Jesús enseña. Ahora vemos la obediencia produce bendición. Cuando nosotros ponemos a Cristo en primer lugar, ¿qué hizo Pedro? Bueno, Jesús le dice: denme algo de comer. Dice: pues, no hemos sacado nada. Dice: venimos con las manos vacías. Toda la noche hemos estado trabajando, pero venimos con las manos vacías. Jesús ya lo sabía.
pero los está probando. Y ahora Jesús le dice, bueno, échala a la derecha. ¿Qué podemos entender ahí? Jesús está dando una orden. Jesús está dando un mandato. Al día de hoy nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué hacemos? No ponemos a Dios en primer lugar. Por eso a veces las cosas que nosotros hacemos no nos salen como nosotros queremos. Debemos de obedecer lo que Cristo nos está diciendo. Ahorita Cristo le está diciendo a Pedro, ahora échala a la derecha. ¿Y qué hicieron? Le echaron y hubo que una bendición. Hubo una bendición. Pero esa bendición viene por obedecer la palabra de Cristo. Porque ellos estaban obedeciendo lo que Cristo les está diciendo. Échala a la derecha. Este solamente es un ejemplo de la bendición de cómo Cristo sigue obrando en el creyente. Cuando se aparece Jesús y cuando les pide de comer, ellos estaban desbastados, ellos estaban cansados. A veces que nosotros también nos sentimos cansados. Hay veces que nosotros también hacemos un gran esfuerzo por hacer algo, o a veces cuando estudiamos también hacemos un gran esfuerzo por estudiar y aprender, pero si no oramos antes de hacer algo, el esfuerzo va a ser en vano. Si no ponemos a Cristo antes de hacer algo, el esfuerzo va a ser en vano. A veces uno estudia sin orar y al rato andas con el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no pusimos a Dios en primer lugar. O X cosa. Jesús apareció en el momento oportuno. Al día de hoy no podemos ver a Cristo, pero en su palabra Él nos dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, dice, Él está allí en medio de nosotros. Ahorita Él anda aquí, lo creemos por fe, porque así lo dice su palabra. Pero Jesús se aparece en el momento oportuno. Aunque no lo vemos, Él está cerca. Él dijo que nunca nos desampararía. Nunca te desampararé. Siempre te sostendré. Así es Jesús. En el Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza. En Hebreos 13, versículo 5 dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Cristo siempre llega en el momento oportuno, pero ya les está enseñando a sus discípulos que hagan lo que Él les manda. Muchas veces pensamos que Dios está lejos, que las cosas no salen como nosotros esperamos, porque Dios está lejos. Sin embargo, Él sigue obrando, aunque no le reconozcamos. Como quiera, Él nos ayuda. Él ayuda a justos y injustos. Dice, el sol sale a justos y injustos. Pero déjame decirle que Jesús conoce nuestra necesidad. ¿Qué dice el versículo 5 ahí? 21, versículo 5. Y Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Y Él dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. Jesús conoce nuestras necesidades. A veces no tenemos que comer, pero de una u otra manera Jesús suple en nuestras necesidades. A veces pagamos la renta y nos quedamos sin ni un peso y que decimos, ¿y ahora qué vamos a comer? Pero Jesús tiene cuidado de sus hijos. Jesús nos ayuda en los momentos más difíciles. ¿Alguien quiere opinar algo? Lo que Dios nos está enseñando es que reconozcamos nuestra dependencia.
dependencia de Él. A veces nosotros somos tan orgullosos que decimos, no, yo no tengo necesidad de Dios, yo lo puedo hacer todo. Pero va a llegar un momento que se nos acaban las fuerzas, se nos acaba el dinero, se nos acaban muchas cosas que hacemos nosotros por nuestra propia cuenta. Y ahí es donde vamos a reconocer que sí necesitamos de Dios. La obediencia trae bendición. Jesús le dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaron esa bendición. Pero esa bendición llega cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Esta enseñanza nos muestra que el éxito espiritual depende de obedecer a Cristo. La dependencia puede parecer ilógica, pero siempre trae fruto. Cuando nosotros nos dedicamos a obedecer a Cristo en su palabra, bueno, Dios nos bendice. No nos bendice a veces con dinero, pero nos bendice con salud. A veces nos bendice con alimentos, con ropa, con lo que sea, pero Dios sigue bendiciendo a su pueblo hasta el día de hoy. Pero debemos de obedecer su palabra. Si en Mateo 6:24 o 6:25 dice que no nos afanemos ni por la comida, ni por lo que comemos, lo que calzamos y lo que vestimos, debemos de hacer caso de eso. Pero a veces nos estresamos, nos afanamos por hacer algo o por obtener algo. Pero si es la voluntad de Dios, bueno, Dios la va a cumplir. Pero si no es la voluntad de Dios, ¿por qué afanarnos? Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios hace lo imposible. La red se llenó. ¿Cuántos pescados eran? 153 grandes peces. Ahí dice la escritura. La bendición viene por el poder de Dios, no por nuestras propias fuerzas. Jesús es siempre el que provee. Filipenses 4:19 dice el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bueno, que él ha puesto su confianza en Cristo y sabe que Cristo lo va a ayudar en cualquier necesidad o en cualquier situación. Y si estudiamos al apóstol Pablo, vemos que Cristo siempre estuvo con él. Por eso el apóstol Pablo lo pudo decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero él lo dijo con una convicción de todo lo que él había pasado. Él estaba seguro de quién era el que estaba en él y quién era el que lo guiaba. Por eso, a veces nosotros queremos lograr algo y no lo podemos lograr, porque lo queremos hacer con nuestro propio esfuerzo. Dios puede hacerlo en un instante, pero necesitamos nosotros hacer la voluntad de Él, de poner a Él en primer lugar. El discípulo que ama a Jesús, ¿quién es? Juan. Juan es el discípulo amado. El discípulo amado le dijo a Pedro, es el Señor, el que estaba a la orilla de la barca. Juan fue el primero en recostar su cabeza cuando estaban en la cena del Señor. Pero aquí podemos ver que el que actuó pronto y rápidamente fue Pedro. Pedro respondió inmediatamente. Cuando Pedro supo que era Jesús, se lanzó al agua y fue hacia él. Pero acuérdense que Pedro lo había negado 3 veces. Y más adelantito vamos a leer donde Dios le cuestiona su negación, pero era para restaurarlo. A pesar de que lo había negado, era para restaurarlo. Siguiendo los versículos 19 al 14, del 9 al 14, dice que Jesús prepara la mesa. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153,
y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aquí Jesús prepara la mesa. Cuando ellos llegaron, encontraron pan, pescado y brasas. Jesús ya lo había preparado todo. Antes de que ellos llegaran, Jesús ya tenía preparado el alimento. Nuestro Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros las pidamos. Él ya tiene el control. Él ya sabe la intención de nuestro corazón. Si hoy viniste, es porque Jesús ya sabe la intención de nuestro corazón. A lo mejor algunos no hemos puesto a Dios en primer lugar, pero Jesús nos lo vuelve a recordar. Jesús no vino a juzgar, Jesús vino a salvar. Cristo sigue cuidando de su iglesia hasta el día de hoy. Él la alimenta espiritualmente por su palabra. Ahora vamos a ver que Jesús restaura a Pedro. Juan 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esta es una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. Acuérdense que Pedro había negado al Señor 3 veces. Ahora Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? No era para humillarlo, no era para decirle, bueno, ¿por qué me negaste? No. Jesús no hace eso. Jesús al que ama lo restaura. Jesús no me va a decir, bueno, ¿por qué te fuiste de la iglesia? ¿Por qué andas por allá? ¿Por qué ya no oras? ¿Por qué? Jesús no es así. Jesús no nos humilla. Jesús nos ama. Jesús le está diciendo 3 veces, ¿me amas? Es para restaurar. Cristo no solo perdona, Cristo también restaura. Cada pregunta que Jesús hizo es para restauración. Muchos creyentes piensan, Dios ya no puede usarme, Dios ya no me puede perdonar. Pero Dios, Cristo nos sigue amando. Pedro demuestra lo contrario. Dios restaura al arrepentido. Por ejemplo, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios no humilla a nadie. Al contrario, Él sigue llamando. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. No dice, yo les voy a poner una carga. No, Jesús no es así. Jesús quiere restaurar. La persona que se ha alejado, Jesús no le va a decir, ¿por qué te fuiste? No le está preguntando a Pedro, ¿por qué me negaste? Al contrario, le está diciendo, Pedro, ¿me amas? ¿Todavía me sigues amando? Bueno, pues ven, apacienta mis corderos.
sigue Cristo hasta el final. Debemos de seguir a Cristo hasta el final. Juan 21, 18 al 23. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no querías. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Jesús le anunció a Pedro que un día moriría por él. Pedro preguntó acerca de Juan. Jesús respondió, ¿qué a ti? Sígueme tú. Nosotros, al día de hoy, no debemos de vivir comportándonos con otros creyentes, o sea, poniéndonos en si aquel no crece, si yo no crezco. O sea, nosotros debemos de enfocarnos en seguir a Cristo hasta el final. Si el hermano aquel no lo está siguiendo, bueno, como dijo Jesús, ¿a ti qué? Sígueme tú. Porque a veces nosotros ponemos la mirada en otros y agarramos el mismo ejemplo. Si una persona llega tarde, ¿qué dice uno? No, pues si él llega tarde, pues yo también voy a llegar tarde. Y no es así. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Aquí Pedro le dice, cuando Juan venía atrás, le dice, bueno, Jesús le dice cómo iba a morir, y le dice Pedro a Cristo, le dice, ¿y Juan cómo va a morir? A ti no te es lícito saber cómo él va a morir. Preocúpate por ti. Nosotros al día de hoy debemos de preocuparnos por nuestra vida espiritual. Porque si nos preocupamos por nuestra salvación, ¿a dónde vamos a ir? ¿Con Cristo? Pero si nos enfocamos en las otras personas, aquellas personas nos van a llevar a otro lugar. Como los que faltan mucho, no, pues aquel falta, yo también voy a faltar. Aquel no lee, aquel no ora, pues yo tampoco voy a leer ni orar, no. Debemos de preocuparnos por nuestra salvación. No miremos el ministerio de otro, no envidiemos los dones de otro, no critiquemos el llamado ajeno. Debemos de concentrarnos en obedecer solo al Señor. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, si aquel no quiere crecer, si aquel no quiere orar, pongamos nuestros ojos en Cristo y obedezcamos solamente a Él. Si es que queremos llegar hasta donde esté Él. El testimonio de Juan es verdadero. Ya para terminar, Juan 21, 24, 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan declara que escribió lo que vio y oyó. Y concluye que también hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales no cabían los libros en este mundo. Bueno, lo que se escribió es para nuestro aprovechamiento. En conclusión, Juan 21 nos presenta a un Salvador vivo que busca a sus discípulos, provee para sus necesidades, restaura al que ha caído y lo vuelve a enviar a servir. El mensaje para la iglesia es claro. Jesús no ha terminado con aquellos que se arrepienten y le aman. Él sigue llamando hoy, diciendo, sígueme. Que cada creyente responda con obediencia, amor y perseverancia, sirviendo a Cristo y cuidando de su iglesia hasta el día de su regreso. Esto es lo que nos enseña Juan capítulo 21. Hasta el día de hoy, nosotros como cristianos sabemos que Cristo está con nosotros hasta el último día de nuestra muerte. Por eso debemos de tomar en cuenta Apocalipsis 2:10. Ser fieles hasta la muerte.
para que Él nos dé la corona de vida en aquel día cuando Él regrese. Así que a nosotros nos toca poner nuestros ojos en Cristo. Aquí, este ejemplo de los discípulos, bueno, es un ejemplo también para la iglesia el día de hoy. Pongamos siempre en primer lugar a Dios en todas las cosas. Él bendice cuando nosotros ponemos a Él en primer lugar. Él nos da las fuerzas cuando ponemos a Él en primer lugar. Así que el llamado está de ir hacia Él. ¿Qué hizo Pedro cuando le dijo Juan, es Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Corrió. Dejó a los otros en la barca. Bueno, ¿qué va a hacer usted? Si Cristo está diciendo, ven, sígueme, ¿vas a seguir allá apartado? ¿O vas a correr hacia Jesús y empezar a poner las primeras obras? Jesús es lo que está enseñando Jesús. Los discípulos ya habían agarrado de estar pescando, o sea, de volver a su antiguo trabajo. Pero Jesús le está diciendo, yo los voy a sustentar. Ellos no sé cuántos días estuvieron trabajando, así a lo mejor una semana, 2 semanas, y con las manos vacías. Pero ahora Jesús le está diciendo, bueno, yo los voy a sustentar, yo los voy a ayudar, pero obedezcan mis palabras. Y el primero es Pedro. Él corrió hacia Él y fue restaurado. Bueno, si hoy te has alejado de Dios, bueno, Jesús está con los brazos abiertos para restaurarte. Jesús no olvida ninguna de sus promesas. Él tiene cuidado de los que le obedecen. ¿Un comentario? ¿Tengo 5 minutos? Más poner a Jesucristo, a Dios siempre en primer lugar en nuestras vidas y que Él sea el motor de nuestras vidas, ¿no? Que sigamos adelante, irnos adelante, siempre con una fe viva. Amén. ¿Hay más? Si nos hemos alejado de Cristo, hay que correr, como Juan dice, nadó hacia la orilla. ¿Cuántos metros eran? Dice que todavía había ciertos metros de la orilla en lo que la barca llegaba, pero dice Juan, no, yo voy primero. Bueno, hay que ser como Pedro, correr hacia Jesús, para que Él nos restaure y nos dé las provisiones que Él quiere dar. Vamos a tener un canto de invitación o de agradecimiento a Dios. Usted puede estar en el tiempo de hacerlo, que Dios te bendiga.